la paz de Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido en tu vida que te has sentido aislado, destituido de las promesas de Dios? Esto por tus vivencias, tus experiencias, por tu pasado, por el señalamiento de tu familia, del medio. Pero créelo que nadie tiene la potestad para otorgarte la salvación, sino el Dios mismo, nuestro Dios. Recuerda que nosotros hemos sido justificados, perdonados por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien murió por el perdón de nuestros pecados. Nadie tiene la potestad sino Dios para juzgarte. Recuerda que Él ha dejado promesas escritas por medio de las cuales nosotros podemos ser salvos. Recuerda, si has de recordar todo tu pasado que ha sido doloroso, que ha sido ofensivo. Recuerda que todo tu pasado en las manos de Dios se convierte en testimonio, un testimonio invaluable, un testimonio que, que es grato para Dios porque va a ser utilizado para edificar, para construir y no más para destruir. Si en algún tiempo sentiste que tu vida había sido de fracaso, de ofensivo, y que por muchos caminos, por muchos medios te hacen sentir que eres un ser que no debería tener la oportunidad de conocer de Dios, quiero decirte que todo eso es una artimaña del enemigo para alejarte de eso, de la bendición que Dios tiene para ti. Tu pasado grotesco, tu pasado ofensivo, tu pasado insensible, se convierte en un testimonio muy grande, un testimonio invaluable, un testimonio que es ahora un utensilio de parte de Dios para edificar, para construir, para ayudar en la obra de Dios. Si te preguntaste por qué a mí, por qué me sucedió esto, por qué me sucedió aquello, por qué pasó esto, por qué ofendí, por qué agredí, bueno, quiero decirte que Dios tiene un plan para nosotros, siempre, siempre tiene un plan para nosotros y siempre tiene un momento para despertarnos ese plan, para hacernos sentir ese plan, para darnos el discernimiento de lo que Él ha querido de nosotros siempre. Quiero que vayas conmigo a Jeremías 1:5. Dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Fíjate cómo Dios ya tiene un plan definido para ti. Lo que debes de conocer ahora es que todo el pecado te aleja de esa bendición de Dios. Como la mujer adúltera que fue perdonada, le dice el Señor: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, no hay nadie. Y le dice a la mujer adúltera: ve y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de esa bendición que Dios tiene para nosotros. No lo permitamos. Recuerda que lo que tú tienes de tu pasado, que Dios ha permitido que así sucediera, es un gran testimonio para edificar, para construir, para ayudar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27, 31. Dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dice que escogió lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Dice que escogió lo vil y lo menospreciado, eso lo escogió Dios, para su obra. Cuando tú te sientes destituido o te señalan o no creen en ti, recuerda que tú no estás para convencer al mundo, tú estás para convencer a Dios.
Eres un siervo de Dios, no eres un siervo del mundo. Si fueras siervo del mundo, el mundo te amaría, como antes te amó, cuando andabas en esa vida de, de libertinaje. Ahora el mundo no te ama, porque no perteneces al mundo. Ahora quien te ama es Dios, porque perteneces a Él. Dice la palabra de Dios en Hechos 9:1. Dice que Saulo, siendo Saulo un judío, ciudadano romano, pero judío, dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cristianos presos a Jerusalén, su propio pueblo. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, Saulo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, él está en oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, perseguidor de su propio pueblo, ¿sí? Voy a pasar más adelante, igual en Hechos 9, capítulo 20. Fíjense lo que sucede ya después con Saulo. Dice la palabra de Dios: Saulo predica en Damasco. Saulo predicando. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este al que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Dios: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando aquí el mundo, el medio, la familia te critican, te asolan, dicen: ¿cómo es que es este que antes hacía esto y aquello, ahora predica la palabra de Dios? Ese es el verdadero plan de Dios. Recuerda lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios: Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, no es para honra y gloria nuestra. Somos instrumentos de Dios. Dios nos ha elegido de lo vil y menospreciado para demostrar el poder tan grande que tiene de transformación en nosotros. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que cree en el hombre.
No creas en el hombre, cree en Dios. Ese granito de mostaza que ejemplificó Dios con la fe, al decir que si tuviéramos la fe como la mostaza, como un grano de mostaza, pues le diríamos a esa montaña que se mueva y se movería. La fe, la fe en realidad mueve montañas. Dice también de la fe que la fe sin obras es muerta, no sirve. Da el primer paso, que Dios ya te está sustentando, que Dios ya te lleva de la mano. Dios no va a permitir que tropieces. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos quede avergonzado. Dios está ahí, tú lo sientes, en tu mente lo piensas y en tu corazón lo sientes. Sabes que Dios está contigo, sabes que Dios no te va a abandonar. Recuerda la palabra de Dios en Mateo 7, 7, 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hazlo, confía en Dios. Y también recuerda en Números 23, 19, dice su palabra también, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerda su palabra, recuerda sus promesas. Cuando te pregunten a ti, ¿crees en Dios? Y digas sí, cree en sus promesas. Cree en sus promesas. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Cree en sus promesas y cree en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. En Apocalipsis 3:20 el Señor nos recuerda esto. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación a una convivencia con Dios permanente. Escucha la voz de Dios, su palabra, el Evangelio. Dice la palabra de Dios, no juzgues para que no seas juzgado. Cree que Dios ha levantado a muchas personas de lo más vil y menospreciado para manifestar la grandeza de Él. No es para que creas en realidad en esas personas, es para que creas en la palabra de Dios. Que Dios sigue transformando vidas. Dios está ahí a la puerta. Si toca y abres, recuerda que Él entrará en ti como tal. Entrará y cenará contigo y tendrá una convivencia permanente contigo, en tu casa, en tu hogar. No permitas que esas hostilidades de la vida que te han mostrado que aquellas personas no pueden cambiar, no confíes en ellas. Confía en Dios. Ten fe. Recuerda que Dios no va a poner una carga en ti que no sea mayor a la que tú puedas soportar. Recuerda que Él siempre estará contigo. Y recuerda que cuando tú aceptas la palabra de Dios, cuando aceptas el Evangelio, cuando aceptas llevar una vida en comunión con Dios, ¿sí? Muchas personas dicen que cuando aceptaron esa situación, se complicó más su vida. No, Dios no te complica la vida. Dios no está ahí para complicarte la vida, está para simplificarla. Pero hay algo que tienes que saber. Te va a poner retos. Te va a retar. Pero también en cada prueba te va a fortalecer y te va a mostrar la salida. Porque Él quiere manifestar por medio de ti su grandeza. Porque Él quiere manifestar por medio de ti la lealtad de su palabra, la fidelidad de su palabra. No te va a dejar, no te va a abandonar, no vas a estar solo. Aunque te abrumen todas las circunstancias, aunque sientas que ya no puedes más, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Él lo prometió. Recuerda que Él, desde el vientre de tu madre, ya te había elegido y ya te había conocido desde antes. Y que va a estar al pendiente de que su plan que Él tiene contigo se cumpla.
No temas, no desfallezcas. El poderoso de Israel está con nosotros. Él está con nosotros. No son limitaciones, no es austeridad, no es ausencia, son retos, son pruebas. Acércate a Dios, confía en Él. Pon en las manos de Dios a tu familia, pon en las manos de Dios tu trabajo, pon en las manos de Dios tu entorno. Deja que Dios gobierne tu vida. Deja que Dios manifieste su poder en ti. No le creas al mundo, no le creas a la sociedad. Nadie tiene la potestad, ni tu jefe en el trabajo, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Nadie tiene la potestad que tiene Dios. Y Dios te eligió desde el vientre de tu madre, te conoció antes de que nacieras. Él quiere que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que Él quiere. Esfuérzate y sé valiente, dice su palabra. No temas, Él estará siempre contigo. Así como con Saulo de Tarso, recuerda, siendo del pueblo de Dios, siendo un perseguidor de su pueblo, entregando los presos a Roma, Dios lo levantó. Saulo de Tarso pasó a ser el apóstol Pablo, un perseguidor de cristianos. Fíjate. Dios tiene testimonios en la Biblia porque sabía que íbamos a leer su palabra algún día y que la necesitaríamos. Recuerda que el origen de un cristiano radica en que Dios tiene un plan para ti desde antes que nacieras. Toma las promesas de Dios, sujétalas a tu mente y a tu corazón, y cree que así como Saulo fue perdonado para predicar la palabra de Dios con ese tremendo testimonio que tiene Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, recuerda que Dios tiene un plan para ti. No, nadie tiene la potestad de señalarte, nadie tiene la potestad de destituirte de la gloria de Dios más que el Dios mismo. No creas al mundo, no creas a la familia, no creas a tu jefe en el trabajo, no creas a nadie. Cree en Dios y ora. Haz oración por todas aquellas personas que están en tu entorno. Porque así como tú lo necesitas, ellas también. Esfuérzate y sé valiente. Si en esta hora sientes la necesidad de hacer una oración, hazla con toda tu fe. Acércate a Dios. Invita a Dios a que entre en ti. Recuerda su palabra. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios es un Dios de oportunidades a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada instante. Siempre es una puerta abierta en la cual nosotros podemos entrar, en la cual podemos tener su perdón y convivir con Él. Recuerda que siempre hay una oportunidad para ponerse a cuentas con Él e invitarlo a que entre y esté contigo. Yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo, junto con los que estén viendo este video, que espero que sea de bendición para ti y para toda tu familia. Ayúdanos con esta oración. Cierra tus ojos. Bendito y poderoso Padre Celestial, le ruego, Padre, permita que mi Señor Jesucristo more en mi corazón,
Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón para que entre en Él y more en Él. Y que su Santo Espíritu, Padre, gobierne toda mi vida y a mi familia y mi entorno, mi hogar. Le ruego, Señor Jesucristo, que entre en mi corazón y confieso delante de Dios el sacrificio que usted hizo, mi Señor Jesucristo, por el perdón de mis pecados. Gracias, Padre, por el perdón de mis pecados por medio del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Gracias, papá. Señor Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.